Vamos a dar inicio a lo que es el coloquio del mes de septiembre, en la cual, bueno, nos está acompañando el señor Miguel Adolfo Rodríguez Cuadros, el cual es abogado fiscal por la Universidad de Lima. También tiene estudios en la Freie University de Berlín, Alemania, y es magíster en Economía y Comercio Internacional por la Universidad de Bern de Suiza. Actualmente radica en Suiza, trabaja en Johnson Johnson como responsable de cumplimiento comercial y de cadena de suministros para las divisiones de consumo, productos farmacéuticos y dispositivos médicos. Y justamente el tema que nos va a traer a colación el día de hoy se titula La fiable inteligencia artificial de la Unión Europea. Entonces, le damos acá la bienvenida a Miguel y bueno, cuando desees y para el público asistente, las preguntas creo que las vamos a dejar al final, se puede hacer por chat sin ningún problema y vamos a ir viendo cómo va. Muy bien, Miguel, inicia cuando desees. Muchas gracias por tu presencia. A ustedes, chicos, Juan Manuel, Hernán y a los chicos de la Universidad de Lima, muchas gracias por la invitación. Paso ahora a compartir mi screen y la presentación que les tengo hoy preparado para ustedes. Para empezar, quisiera agradecer a la Universidad de Lima, a la Facultad de Ingeniería y Sistemas, por la bonita invitación que me han dado y la oportunidad de exponer un tema que, bueno, desde hace tiempo estoy manejándolo y apoyando en mi organización en Johnson Johnson, que es la digitalización en nuestra cadena de suministro. En especial, un agradecimiento a Hernán y a Samantha por la invitación y haberme facilitado esta coordinación y sobre todo también a mis compatriotas que están allá en el Perú y a la Universidad de Lima, que fue mi universidad, promoción 2006. Bueno, eh, es una presentación, la agenda de hoy voy a tocar 5 puntos. He querido hacer un poco más dinámica desde el punto de vista corporativo. Corporativo en el sentido de que qué es lo que las empresas hoy en día esperan de los profesionales de la tecnología y de no tecnología cuando estamos hablando de la digitalización. Digitalización no estamos básicamente enfocándonos en tener solamente hardware, es decir, estar conectados con internet, computadoras, teléfonos celulares. No, digitalización va más allá de eso y esto se lleva gracias a la incorporación de nuevas tecnologías, nuevas entre comillas, porque la inteligencia artificial no es nuevo, es algo que ya se ha estado utilizando desde muchos años, ¿no? Ustedes mejor que como expertos en tecnología, profesionales de tecnología, pueden explicarlo mejor. Eh, bueno, el primer punto es básicamente algo conceptual que es importante mantener conceptos claros, sobre todo cuando se habla con gerentes, ¿no? Gerentes que no son especialistas en tecnología, pero que sí manejan la parte corporativa. Entonces vamos a enfocarnos básicamente en conceptos básicos muy claros, lo que es inteligencia artificial, machine learning y deep learning, ¿no? El segundo punto es relacionado a cuáles son los desafíos que las empresas hoy en día presentan para poder incorporar la tecnología de inteligencia artificial. ¿Cuáles son los challenges, ¿no? Los desafíos que estas empresas aún tienen para poder incorporar este tipo de tecnología en sus procesos? El tercer punto, un poco ya entrando, digamos, a la parte central de la presentación de hoy, es cómo está regulado el tema de la inteligencia artificial a nivel geopolítico. Acá estoy tomando 3 ejemplos, porque China, Estados Unidos y la Unión Europea. Estos 3 países, bueno, les voy a explicarle por qué, y no otros, ¿no? Hay una razón del por qué. El cuarto punto es ya básicamente el tema central de hoy, que es qué es lo que la Unión Europea está proponiendo como marco normativo para regular el uso de la inteligencia artificial, ya sea como sistema, como aplicación o como una herramienta, eh, ya sea para las empresas o para los consumidores, ¿no? Bueno, ahí está la traducción en español. El punto 5
es básicamente, esto nos va a permitir a entender qué se viene en el tema de nuevos roles, o sea, nuevas posiciones, o sea, hacia dónde básicamente los profesionales de la tecnología van a encontrar oportunidades desde el punto de vista laboral. Y nosotros, o sea, aquellos que no son del sector tecnológico o de la profesión de tecnología, ingeniería y sistemas, ¿cómo vamos a interactuar con ustedes? Entonces, esos son los 5 puntos de la agenda de hoy. Y vamos a empezar con el tema conceptual, ¿no? Básicamente, en el tema conceptual tenemos que desde el punto de vista corporativo es importante tener conceptos y definiciones claros, ¿no? Que ayuden en la toma de decisiones a nivel gerencial. Si los conceptos, diferencias o similitudes son claros y cortos, para aquellos que no son expertos en materia de tecnología, entonces, si esos conceptos son claros y cortos, entonces podemos empezar con algo que es importante, que es elaborar un business case. La traducción de business case se refiere básicamente a generar tu caso. Es decir, cómo tú presentas un caso de incorporar una nueva tecnología a tu gerente, o al gerente de la empresa, o mejor dicho, al management de una empresa corporativa. Estamos hablando de empresas chiquitas, grandes o medianas. Al final en cuenta, hay una persona que va a tomar la decisión y va a soltar el financiamiento respectivo, ¿no? Entonces, bajo conceptos claros y cortos, podemos empezar a elaborar un business case. Entonces, ahí presento algunas definiciones que ustedes mejor conocen y pueden, digamos, entrar a mayor detalle de qué se entiende por inteligencia artificial. Y cuando estamos hablando de inteligencia artificial, puede definirse como la ciencia y la ingeniería de construir máquinas inteligentes. Punto. Ahí hay una muy buena cita de un profesor del Stanford Computer Science Department, y lo define de esa manera muy clara. Ahora, dentro de la inteligencia artificial, lo que las empresas, cuando empezamos a implementar procesos o a digitalizar cadenas de suministros, nos ponemos a pensar, ¿y qué quieres hacer con esto? O sea, ¿dónde está tu approach? ¿Cuál está el value added, no? Entonces, dentro de inteligencia artificial tenemos otros subgrupos, que es el machine learning y el deep learning. Y la diferencia entre machine y deep learning, de mi experiencia y de las interacciones que he tenido con mis colegas, especialmente en la empresa donde yo trabajo, es básicamente que la diferencia principal entre machine y deep learning es la capacidad de extracción de la data. Es decir, cómo la data es obtenida, extraída e incorporada al proceso del algoritmo. Entonces, básicamente, la diferencia es cómo se extrae la data y si esta data es extraída por un humano o va a ser ya extraída automáticamente ya por la propia máquina, ¿no? Otra diferencia, por ejemplo, o digamos, el deep learning incorpora otras características de extracción de la data, ¿no? Por ejemplo, el reconocimiento visual a través de computadores. Por ejemplo, una computadora puede leer expresiones faciales y determinar el estado anímico de la persona, o, por ejemplo, ya la computadora de los autos ya pueden reconocer si una persona está cansada o con efectos del alcohol, para sugerir de esta manera que el auto sigue en marcha o se detenga. Entonces, este tipo de conceptos, tenerlos claros y las diferencias para justamente armar un business case y enfocarnos qué es lo que queremos implementar, qué es lo que queremos aportar al tema, en el tema corporativo. Esta introducción, lo que nos lleva, a lo que quiero llegar es que desde el punto de vista regulatorio del compliance, que es justamente el tema de hoy, es cuando nos referimos a inteligencia artificial, estamos también hablando del machine learning y deep learning. Y eso es lo que la Unión Europea justamente ha abarcado. Entonces, Artificial Intelligence abarca los dos subgrupos, Machine Learning y Deep Learning. Este punto es, como ya les mencioné, la agenda se relaciona a los desafíos que las empresas aún o las organizaciones todavía tienen que superar.
y superar en el sentido de que están actualmente viendo cómo podemos optimizar procesos a través de la tecnología de la inteligencia artificial. Como sabemos, las corporaciones buscan optimizar sus recursos, procesos y a la vez maximizar las ganancias. Las ganancias pueden maximizarse básicamente a través de la reducción de costos, ¿no? Costos fijos, costos variables, generar inversiones, por ejemplo, Green o Brownfield Investment. Un ejemplo de esto es lo que hizo Intel en Costa Rica, ¿no? Intel construyó desde cero, o Greenfield, ¿no? Green es verde, o sea, digamos la analogía, de construir desde cero una planta en Costa Rica para el tema de microprocesadores, Intel, ¿no? O incrementar el precio, aumentar el margen, o crear nuevos productos, que es básicamente incentivar la demanda, ¿no? Entonces, las corporaciones buscan optimizar sus recursos y maximizar sus ganancias. Entonces, al incorporar una tecnología de inteligencia artificial dentro del proceso actual de las empresas, demanda ya de por sí una elaboración de un business case, lo que ya le comenté al principio, el cual permita demostrar a la empresa o al management de la empresa que la nueva tecnología va a ayudar a optimizar los recursos y o mejorar las ganancias. En este sentido, desde mi punto de vista, el éxito de iniciar un proyecto sobre inteligencia artificial depende de cómo elaboramos y finalizamos un business case, en nuestro caso, ¿no? Si ustedes pueden ver en este slide, acá yo he hecho, digamos, una recopilación de lo que quiere decir este gráfico, ¿no? Es decir, si nosotros queremos, como profesionales de la tecnología, o no profesionales junto con otros profesionales de tecnología, queremos implementar procesos que involucren inteligencia artificial, entonces tenemos que elaborar un caso, lo que yo le comenté, y elaborarlo de una manera, como se dice, antibalas, ¿no? Que no solamente se vea bonito, sino que cuando las personas, ya sean, por ejemplo, otros colegas de la organización, comienzan a hacer preguntas, tu caso sea lo demasiado fuerte como para decir que esto sí es sostenible y puede ser financiado. Entonces, ¿cómo podemos elaborar en general un business case de manera, digamos, rápida, ¿no? Primero es el tema del conocimiento técnico. Ahí en el gráfico del lado derecho, ahí se demuestra que el 54%, ¿no?, de las empresas encuestadas, básicamente dicen un desafío que nosotros enfrentamos es la falta del conocimiento técnico o de habilidades en relación al tema de inteligencia artificial. Entonces, para elaborar un caso, un business case, la pregunta es, ¿cuenta la empresa actualmente con personal capacitado para entender e implementar esta tecnología? Y ahí comienza la elaboración del business case. Y ahí va con el tema del sí, no o por determinar, que también es otra variable, ¿no? Un poco utilizando un poco de algoritmos ahí, ¿no? Pero es básicamente ese tipo de preguntas. Luego viene el tema de la estrategia corporativa, ¿no? 37% de los encuestados dicen que también es otro desafío. Entonces, para elaborar un business case, la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿cuál es la estrategia a mediano y a largo plazo de la empresa? No estamos hablando acá de corto plazo, porque el corto plazo, implementar inteligencia artificial en el corto plazo, estamos hablando de cada 1 año, 2 años, no es, desde el punto de vista corporativo, no es factible. Se puede llevar a un beta fase, pero no del punto de vista ya de generar incrementos de ganancias, no. Entonces, acá la estrategia corporativa es la pregunta, ¿cuál es la estrategia a mediano y largo plazo de la empresa, ¿no? En la que ustedes trabajan, vamos a trabajar, o la que ustedes básicamente están apoyando, ¿no? El tercer punto es vinculado al tema de casos concretos, operativos. La pregunta es si la tecnología que vamos a desarrollar, el sistema o la inteligencia artificial, la tecnología que vamos a desarrollar, va a ayudar al proceso operativo de la empresa. Y
digo proceso operativo porque tiene que incorporarse, no automáticamente, pero tiene que ser algo que sea fácilmente incorporable y que no rompa el proceso operativo de manera abrupta, porque de lo contrario malogras la cadena de suministro de servicios y bienes y el consumidor al final en cuenta ya tiene una mala impresión y deja, digamos, de comprar o de adquirir servicios. Un ejemplo de ello es el tema de cómo se ha creado la vacuna del COVID. Y esto es básicamente un ejemplo de cómo se han utilizado las nuevas tecnologías para justamente fabricar la vacuna en tiempo récord, o en menos de 3 años. El otro punto, que el tema del business case, es vinculado al tema del presupuesto. En el tema del presupuesto es básicamente preguntarnos si en la función y en el departamento que ustedes trabajan o van a trabajar, tienen el budget o los fondos necesarios para poder iniciar un proyecto vinculado al AI, ¿no? Y también es preguntarse cómo es el proceso o cuál es el proceso interno para obtener el financiamiento, ¿no? Básicamente es el tema del dinero. El penúltimo punto se refiere al tema de infraestructura, también ahí mencionado en el tema en el gráfico del lado derecho, es si la organización cuentan con infraestructuras adecuadas para poder implementar esta nueva tecnología, nueva entre comillas, ¿no? En esta nueva tecnología. Si encuentran, digamos, una infraestructura antigua, bueno, tienen primero que invertir primero en la infraestructura, ¿no? Y acá va un concepto que ustedes muy bien manejan y que yo he estado un poco también aprendiendo de mis colegas, ¿no? De sistemas, es manejar justamente esos conceptos de on-premises y versus cloud. Llevar la data ya al cloud o mantenerla todavía en tu casa, ¿no? O sea, básicamente con tus propios hardware, ¿no? Que aparentemente es más costoso, pero seguro. Y el último punto, que es básicamente el tema regulatorio, el tema de compliance, que es justamente hasta dónde la ley nos va a permitir implementar nuestros proyectos y nuevas tecnologías. Y sobre todo algo que es importante, que es manejar expectativas. Y para manejar expectativas utilizo una expresión, ¿no? Es cómo evitar prometer la olla de oro o la olla con oro al final del arco iris, ¿no? O sea, es básicamente el tema de manejar expectativas desde el inicio del proyecto, desde el inicio de la elaboración del business case. Y este punto último me lleva a la siguiente diapositiva, que es justamente el tema de regulación y manejar expectativas. La importancia de manejar esas expectativas es importante en el tema corporativo. Desde mi punto de vista, no hay malas ideas, solo hay realizables proyectos. Y para esto, una idea puede llevar a otra mejor idea, pero al final en cuenta lo que se va a implementar es un proyecto. Entonces, en el tema de proyectos, las expectativas y los resultados se evalúan durante el ciclo de un proyecto, o sea, desde que se inicia hasta finalizarlo. No obstante, es importante tener claro el objetivo y que este objetivo no cambie durante el proyecto. Una cosa es tener expectativas y los resultados que se quieren alcanzar, y otra cosa es el tema del objetivo, ¿no? Y el objetivo está vinculado justamente al tema de estrategia de la empresa. Por eso es bien importante saber cuál es la estrategia de la empresa a mediano y a largo plazo. El gráfico de la derecha describe muy bien cómo es este tema de manejo de expectativas, ¿no? Entonces, si uno ve justamente cuando sale una nueva tecnología, una nueva idea o digamos, una nueva idea vinculada al tema de la tecnología, al tema del AI o Deep Learning, Machine Learning, hay un HIP, ¿no? Hay unas expectativas altas, ¿no? Entonces todo el mundo se entusiasma. Comienzan, digamos, a analizarse, análisis, discusiones, y las expectativas básicamente se inflan, ¿no? De la mejor manera, ¿no? Y se llega básicamente a un tema de decir, con esto vamos a solucionar el problema y vamos a mejorar. Entonces, básicamente se lleva al tema de que al final del arco iris vamos a encontrar la olla de oro, ¿no?
Pero en la práctica, lo que pasa es de que se llega a un pic. Esas expectativas grandes llegan a un pic y luego comienza a bajar. Y lo que tenemos acá es básicamente es ya no una tormenta, pero digamos empieza digamos a ya no salir el sol, ¿no? Comienza a tener lluvia. Entonces ahí es donde vamos a tener que, como se dice, poner los pies sobre la tierra. Y esto se logra básicamente durante el proyecto, claro está, y esto justamente se lleva con estos factores externos e internos que hay que analizar. Y uno de ellos es el tema de regulación. El otro tema es el privacy security, el otro es el clinical evidence, básicamente es demostrar si esto realmente es funcionable desde el punto de vista clínico. Clínico se refiere al tema científico. Y el tema es de la interoperabilidad. En pocas palabras es scalable, si es escalable, ¿no? Entonces, una vez de estar en el peak, ¿no? En este punto alto, bajamos. Y ya cuando estamos abajo, ¿no? Empezamos básicamente a tener las expectativas más claras. Y es ahí donde justamente la curva se pone flat. Flat, básicamente casi horizontal se normaliza. Y es acá donde justamente existe ya el producto en sí y donde existe ya la productividad. Es decir, todo este esfuerzo de acá que se ha iniciado se conlleva a un producto que es vendible o un servicio que es vendible y que es sostenible para que genere ¿qué? Ganancias y o reducir los costos de la empresa. Entonces, al final, lo que yo digo es, existe un arco iris, es verdad, pero no estamos hablando ya de que vamos a encontrar el golden pot, o como se dice, la olla de oro, sino es que sí vamos a encontrar el arco iris. Y eso sí lo podemos ver, ¿no? Eh, Comenté de que el tema de regulación es el tema de hoy, ¿no? Y desde el punto de vista regulatorio, la inteligencia artificial está aún tomando forma. Existen normas que regulan el intercambio de datos, protección del consumidor, normas de control de calidad, normas que protegen la defraudación fiscal, el fraude bancario. Existen esas normas, pero aún no existe un marco legal amplio que regule la inteligencia artificial y sus aplicaciones. Entonces, la regulación, desde mi punto de vista, es un factor que nos ayuda a realizar, a implementar nuestras ideas. En este sentido, vamos a presentar en los siguientes slides el marco normativo que la Unión Europea está proponiendo respecto a la inteligencia artificial, ¿no? Antes de eso, yo ya les había adelantado de cómo es el tema de la regulación del AI desde el punto de vista geopolítico. Y yo he escogido esos tres, la Unión Europea no es un país, pero llamémosles país, ¿no? China, la Unión Europea y Estados Unidos, porque desde el punto de vista geopolítico existen ya disputas entre estos tres bloques. Y esto es básicamente para digamos, mantener o sobreponer el dominio tecnológico sobre los otros países. Un ejemplo, no estamos hablando de no es una guerra en sí, es básicamente es el cambio del orden mundial, en el sentido de que quién va a liderar en las próximas décadas el tema de la inteligencia artificial en el mundo. Y un ejemplo de ello es lo que se sigue discutiendo acá en Europa, es la empresa Huawei y la tecnología 5G, que es básicamente utilizada en los celulares para tener mayor rapidez en los celulares, en el tema de conexión con Internet. Pero al menos en Europa, el tema de Huawei, que es una empresa china, está siendo prácticamente regulada. Los celulares Huawei no están siendo comercializados en Europa. Y si están siendo comercializados, están siendo comercializados con pocas aplicaciones, ¿eh? Entonces, desde el punto de vista geopolítico, acá hay una especie de competencia de quién va a liderar, quién es el que va a poner la pauta en el tema tecnológico. Entonces, empezamos con China. Um, eh,
China en sí y Estados Unidos, los pongo en este bloque acá, siguen un marco liberal. Es decir, tienen una amplia acción de desarrollo, o sea, dejan, digamos, a un amplio desarrollo, a una amplia investigación e implementación de tecnologías vinculadas a la inteligencia artificial. Entonces, pero la pregunta es, ¿cómo es que están permitiendo este tipo de implementación? En China básicamente va a un tema de control. Básicamente su tecnología está básicamente para monitorear a la población. En un artículo que se va a publicar pronto, ¿no? de mí, gracias a la Universidad de Lima, explico con base, ¿no? de dónde sale esto, ¿no? Y existe justamente ya opiniones y muchos artículos periodísticos donde China está básicamente utilizando ya la inteligencia artificial para monitorear a sus ciudadanos. Y se está volviendo en un estado autoritario digital, ¿no? A través de la tecnología, controlar. Ellos están creando, si no están familiarizados con el tema del Social Credit System. ¿Qué significa esto? Para poder acceder a recursos públicos, el gobierno chino premia a sus ciudadanos que se comportan bien, ¿no? Y para poder justamente verificar quién se comporta bien o mal, utilizan inteligencia artificial para identificar grupos que son buenos y grupos que son con malos, ¿no? Malos entre comillas. Otra tipo de tecnología que están básicamente promoviendo e implementando, no solamente en China, sino también en el tema asiático, es el tema de recognición facial. Y esto hay una empresa, los invito a que, bueno, en el artículo también explayo un poco este tema. Jitu es una compañía china que justamente ya vende este tipo de softwares o este tipo de tecnología a países que desean implementar este tipo de control, ¿no? Singapur, Vietnam están ahí dentro de esta, Rusia, ¿no? Está dentro de eso. Luego tenemos lo que se llama el tema del DNA Data Bank. ¿Qué significa? El ADN es data, es información sobre el tema de nuestro ADN. Y ya sea no solamente el ser humano, también de otras especies. Entonces, BGI es otra compañía que empezó como una compañía pública, estatal, con fondos privados, ahora es netamente privado, pero que ha invertido mucho en el tema de elaborar data vinculada al tema del DNA de varias especies, incluyendo los seres humanos, ¿no? Biotecnología es otro tema que China está enfocándose mucho. Justamente hay esta herramienta que se llama CRISPR, que fue desarrollada, bueno, hace más de 2 décadas, y que vinculada con el tema de AI están generando nuevos farmacéuticas, nuevos productos farmacéuticos vinculados al tema de biotecnología, ¿no? Manipulación del DNA, ya existe justamente algo muy interesante, pueden también buscar en Google, He Jiankui, en el año 2018, él ya manipuló genéticamente 2 bebés para que ellos no generen el virus del SIDA. Increíble, ya existe eso. Y bueno, existe justamente una administración en China que administra o que regula el tema de medical products, productos médicos, herramientas para hospitales o para clínicas. Entonces, esto es básicamente el escenario de China. Estados Unidos, como podemos ver acá, Estados Unidos, a pesar de que tenemos Silicon Valley, donde hay muchos entrepreneurs, ¿no? Empresarios de tecnología muy avanzados, Estados Unidos presenta su approach con inteligencia artificial al lado del sector de defensa, armamento, militar, vinculado con el tema de la industria, pero es industria selectiva.
¿no? No estamos hablando por ejemplo, Amazon es uno de ellos, ¿no? Es básicamente Amazon quiere básicamente expandirse en el tema del retail, es básicamente con tu celular para comprar productos y olvidarte de los cajeros, ¿no? Eh, no hay una regulación per se del tema de inteligencia artificial en Estados Unidos. Lo que existe, hay demasiados papers, son muy buenos definitivamente, pero son, a la larga son papers, son artículos que regulan o que no regulan, que exponen, describen lo que se llaman use cases, ¿no? Casos de inteligencia artificial. Y bueno, acá podemos ver que existen muchos focus groups vinculados al tema de Artificial Intelligence y ustedes pueden buscar también en Internet y, y nutrirse de esta buena información, pero acá la conclusión es de que Estados Unidos no tiene un marco regulatorio claro sobre el tema de cómo ir con la inteligencia artificial, ¿no? O sea, es algo liberal. Liberal significa no regulado, pero sí legalizado, ¿ah? Distinto. Y la Unión Europea, ahí básicamente lo resumo con esta regulación. O sea, básicamente la Unión Europea se está basando en regular la inteligencia artificial a través de respetar los derechos fundamentales de la persona. Y ya existe la regulación. Esta regulación ya ha sido terminada por la Comisión Europea y el siguiente paso es la aprobación de esta regulación en el Parlamento Europeo. Okay. Básicamente, la Unión Europea ya va al siguiente paso para la siguiente diapositiva, es que la base de esta regulación son los derechos fundamentales de la persona. Y justamente es esto. El resumen de esta regulación de la Unión Europea básicamente se basa en un sistema de regulación normativa, ¿no? Este sistema es similar a nuestro sistema jurídico peruano, ¿no? Es decir, a diferencia, porque tenemos una constitución, tenemos derechos fundamentales, normas locales y normas, digamos, municipales, ¿no? Ya lo conocemos. A diferencia es de que no tenemos un órgano supranacional que regule los principios y normas bases, ¿no? Uno puede decir la comunidad andina, sí, ojalá que un día reflote y la comunidad andina probablemente podría repotenciar su rol en materia tecnológica, ¿por qué no? Pero no tenemos un órgano supranacional como la Unión Europea, que es regulada por el Parlamento Europeo, la Comisión Europea, y ahí se traslada a los demás países de la Unión Europea, ¿no? A los 27 países. La aplicación práctica de esta información es indicarles a ustedes que para desarrollar eh, la tecnología vinculada al tema de inteligencia artificial, el concepto, el desarrollo, la utilización y la venta de estos sistemas o de estas herramientas no deben vulnerar los derechos fundamentales. Este es el mensaje que la Unión Europea está lanzando y lo ha hecho este año, ¿no? En abril de 2021. Y como ustedes pueden ver acá está, digamos, los derechos fundamentales, digamos, básicos de la persona. Y hay uno que, digamos, amerita para el siguiente coloquio, para las siguientes charlas y también para la investigación, es el tema de la no discriminación. Hay ya papers, hay varios buenos artículos sobre cómo la inteligencia artificial ya puede discriminar, ¿no? Y no estamos hablando ya de discriminación en el tema de géneros, ¿no? Puede ser ya de capacidades, es decir, de skills, ¿no? Y justamente, si las herramientas, el sistema que nosotros queremos desarrollar, crear, innovar, violan estos derechos fundamentales, entonces estamos en la primera categoría, que es justamente lo que la Unión Europea quiere evitar. Lo que se llama el AI prohibido, ¿no? O sea, el no-go. O sea, esto no está prohibido. No. Vamos a ir en detalle a la siguiente slide a qué me refiero con esto. Luego, la segunda categoría es el tema de AIs o inteligencia artificial que son de alto riesgo.
Y la tercera categoría es inteligencia artificial, que es de un mínimo o un mínimo riesgo, ¿no? Entonces, bajo este concepto de derechos fundamentales y evaluación del riesgo, la Unión Europea ya va a regular qué cosas están prohibidas y qué cosas están permitidas. Y estas categorías se basan sobre un análisis de riesgo, ¿no? Si una tecnología de inteligencia artificial viola los derechos fundamentales, entonces esta tecnología será considerada como prohibida. Si una tecnología de inteligencia artificial pone en riesgo los derechos fundamentales, entonces esta tecnología será considerada como alto riesgo, lo cual significa que estará sujeta a una aprobación para su desarrollo, uso y venta, y va a ser analizada, regulada y autorizada por una o por otras o por varias autoridades competentes. En el tercer rubro estamos hablando de una tecnología que se enfoca básicamente en apoyar tareas administrativas o actividades que no ponen en riesgo los derechos fundamentales de las personas. Esta tecnología será, en mi opinión, registrada y certificada, ¿no? Y acá quiero resaltar el tema de certificación, ¿no? Es decir, algo que asegure de que lo que estamos usando, lo que estamos comprando, lo que estamos creando, lo que estamos gozando, no está violando mis derechos fundamentales, ¿no? Interesante. Los ejemplos son en general, o sea, no, y esto se lleva a un tema de interpretación, ¿no? Y ahí está la labor, digamos, de cómo interpretar, por ejemplo, este tema, ¿no? Por ejemplo, alguien se anima o tiene una muy buena idea de generar un tool vinculado a inteligencia artificial, machine learning, deep learning, acuérdense, y de pronto, pues, uno no quiere, uno no va con la idea, digamos, de hacer una manipulación, ¿no? Pero sale esto, pues, ¿no? Entonces, ese es bien importante, cuadrar este tipo de cuál es el objetivo que queremos lograr con nuestros conocimientos, con nuestro apoyo, ¿no? Y esto más o menos es el parámetro o el rumbo que debemos un poco considerar al momento de crear nuevas tecnologías o de innovar, ¿no? Un tema que, por ejemplo, me llama a mí la atención es, como abogado, es el tema de que si alguien, por ejemplo, una empresa, persona o un grupo de personas crea un sistema de inteligencia artificial que ayude a la asistencia de las autoridades judiciales para la aplicación o interpretación de la norma o de los hechos, bueno, esto está dentro del punto de vista europeo como un alto riesgo. Va a estar sujeto a aprobación, análisis, desarrollo y aprobación por las entidades, por las autoridades competentes, ¿no? Otro tema es, por ejemplo, el tema de Educational and Vocational Training. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, para poder escoger a futuros talentos, para poder escoger a aplicantes a posiciones, a cursos, a la universidad, por ejemplo, cuando quiera postular. Esto va a estar considerado como un sistema de alto riesgo, ¿no? Va a ser posible, pero va a estar controlado, regulado y aprobado por entidades competentes, ¿no? Y por el lado, básicamente, del riesgo mínimo, por ejemplo, tenemos, y ahí es donde queremos enfocarnos, porque ahí es donde está básicamente lo que nos va a generar mayor rapidez para implementar y sobre todo brindar valor agregado, ¿no? Ganar dinero, ¿no? Por así decirlo también. Es aquello que no involucre, que no ponga en riesgo la salud y la seguridad y los derechos fundamentales, es claro, ¿no? Traducciones, análisis de data, encriptación de documentos, ¿no? Comunicación entre las personas, por ejemplo, generar un mejor chat, ¿no? O sea, mucho más seguro que los que tenemos actualmente, que sea mucho más interactivo, más controlado, qué sé yo, de repente para que los niños no sea un poco más controlado, para niños, jóvenes, chatbots, ¿no? Acá hay una condición, que el chatbot es que nosotros, los humanos, sepamos de que el chatbot sea una máquina, ¿no? Y eso nosotros tenemos que saberlo. O sea, y eso es ya la empresa lo tiene que notar.
y procesos vinculados al tema de mantenimiento de calidad, mantenimiento de máquinas. Por ejemplo, si uno va con el carro, uno, bueno, puede mantener y puede prever que el carro va a tener problemas de acá a 1 o 2 años vinculado al tema de la transmisión, ¿no? O sea, este tipo de cosas ayudan y probablemente es donde podemos de repente enfocar y tener un mayor beneficio sin tener que ir al lado muy regulatorio, ¿no? Eh, bueno, perdón, algo que es importante que quiero decirles es de que esta regulación se va a aplicar a cualquier proveedor de servicios, de máquinas que tengan inteligencia artificial o no, en todo el mundo. Excepto, no excepto, salvo, o sea, esta regulación se va a aplicar a proveedores extranjeros, siempre y cuando el output, es decir, el producto final, el servicio final, sea usado dentro de la Unión Europea. O sea, si una empresa china quiere, por ejemplo, de repente crear un tema de un software para controlar el tema de migración, ¿no? Un tema muy, bueno, que fue hace 2 o 3 años en Europa, sobre todo en Alemania, con el tema de los asilos en Afganistán, muy tocado. Entonces, esta empresa china va a estar sujeta al marco normativo europeo. Es interesante. O sea, también una empresa peruana podría caer acá, ¿no? Bueno, todo esto de acá, de la inteligencia artificial, un poco para controlar el tiempo, es el último slide o diapositiva es, nos va a llevar a que va a haber un tema de creación de nuevos roles. O sea, en mi opinión, ya se está generando esto. Las empresas están buscando cada vez más estos nuevos roles, nuevas posiciones, nuevos conocimientos, y, y esto se está complementando con y esto no es una lista definitiva, ¿no? Acá, disculpen si no estoy metiendo otras carreras, pero he tratado de ser general acá. Eh, estas carreras nuevas o estos nuevos roles se van a complementar justamente con las carreras tradicionales, ¿no? Por ejemplo, tenemos el tema de regulación y compliance, que es básicamente el tema normativo, el tema de finanzas, sobre todo en el tema del trade, ¿no? El trade, estamos en tema bursátil, ¿no? Acá estamos hablando ya también no solamente de las acciones que estamos en la Bolsa de Valores de Lima, sino también estamos hablando acá de los cryptocurrencies, ¿no? Project management, que es el manejo de proyectos grandes, sobre todo el tema de IT, o sea, de tecnología. Business management, que es básicamente el tema de administración de empresas, desde el punto de vista ya corporativo IT. Eh, Protección ambiental, manejo de recursos naturales y química, muy importante. Esto va a ser, digamos, algo que se va a ver mucho en Europa después del COVID o de la pandemia. Y el tema de health también, y el biotecnología y biofood, que es básicamente el tema bio, ¿no? Es decir, de utilizar menos químicos en los productos, el tema de salud, que ya lo estamos viendo con el tema de la vacuna. O sea, todas estas carreras tradicionales que tenemos hoy en día y que van a seguir, van a tener que complementarse, unirse, apoyarse justamente con estos nuevos roles que están vinculados al tema de manejo de la data, ¿no? Entonces tenemos la traducción al español es bueno, es el Chief Data Officer, que es básicamente al nivel del CEO. Bueno, un rango más bajo, que es donde está el de finanzas, el tema operativo, y tienes el tema del Data Officer, ¿no? Y tienes lo que son los arquitectos de la información, Data Engineer, Data Steward, Data Custodian, todo el tema vinculado de la data, ¿no? Entonces, en mi opinión, las carreras tradicionales serán el apoyo a las nuevas carreras de tecnología y viceversa. El especialista en tecnología se apoyará en las otras carreras para entender e implementar de manera exitosa la tecnología, ¿no? El no especialista en tecnología se apoyará en los nuevos roles para entender, reaprender e implementar nuevos procesos o ideas de negocio enfocadas hacia una sostenibilidad y responsabilidad corporativa.
Esto va a generar básicamente que nosotros nos vamos a enfocar hacia una sostenibilidad y una responsabilidad hacia nuestro medio ambiente, nuestra sociedad y la seguridad también nacional, ¿no? Que es justamente lo que en los siguientes, en mi opinión, siguientes años vamos a tener mucha interacción, ¿no? Bueno, esto es básicamente la presentación de hoy. Gracias por su atención y dispuesto a sus preguntas o comentarios en los siguientes minutos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Miguel, por tu participación. Agradecemos a cada participación de Miguel. Si hubiese alguna pregunta, por favor, la pudieran dejar acá por el chat para que la podamos compartir, o también creo que la pueden hacer también por micrófono, si nos pudiera ayudar alguien de soporte acá también. ¿Alguna interrogante, por favor? A ver, vamos a ir revisando lo del chat acá de los participantes. A ver. Una pregunta sobre el tema. A ver, Sebastián Rettig nos pregunta, así como una opinión personal de ustedes, si es que está a favor de la regulación de la inteligencia artificial, ¿no? Como una opinión personal. Personalmente sí, porque como queremos básicamente tener la tecnología está abarcando cada vez más a más ámbitos de nuestra vida personal y también profesional. Entonces, cuando ya va al lado ya personal, entonces tenemos que proteger nuestra integridad como persona y sobre todo nuestra privacidad, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo con el tema de lo que está pasando en otros países como en China, se necesita una regulación donde el Estado sea garante de eso, ¿no? Personalmente, sí. Ahora, que haya una flexibilidad en cuanto al tema de la creación y la innovación, sí, eso sí se debe garantizar. Y justamente en la regulación de la Unión Europea hay un parágrafo, y en el artículo lo resalto, de que esta regulación no va a evitar el tema de la creatividad empresarial. No es motivo de eso, y eso está también regulado ahí, ¿no? Sí, tiene usted mucha razón. Tenemos una pregunta también de otro participante que dice, ¿cree usted que las regulaciones detendrán a las aplicaciones de inteligencia artificial, considerando que, por ejemplo, que el Internet no tiene fronteras? Claro. Justamente el tema del Internet es que, por ejemplo, uno tiene acceso, digamos, a diferentes tipos de información y de data, ¿no? Esta información, estamos hablando que, por ejemplo, uno puede, desde el Perú o desde acá, podemos, por ejemplo, ver qué se está informando en Rusia o en China, ¿no? Si uno, por ejemplo, tiene la experiencia de viajar a China, va a experimentar de que no tiene acceso a esa información tan fácilmente como nosotros. Entonces nos van a justamente a poner en un sitio donde la información va a estar básicamente limitada. Y esto, en mi parecer, es también una violación a tu derecho fundamental sobre el conocimiento y la libre expresión, ¿no? Entonces, el Internet, claro, la pregunta es si el Internet tiene que regularse o no. No, porque el Internet, en mi punto de vista, es un medio para. El fin, que es básicamente el tema de crear servicios, productos, eso sí se tiene que regularizar. El Internet es un medio, ¿no? Pero el uso que se está dando al Internet para crear productos y servicios, sí, eso sí tiene que ser regulado, ¿no? Excelente. Y bueno, también nos hacen otra pregunta acá de que se comenta de la persona había pensado de que se está empujando más a que se apoye la parte de inteligencia artificial para atender algunos procesos legales, pero según manifiesta acá, dice que no se debe perder de vista el componente humano, ¿no? En estos ámbitos. Entonces, ¿cómo estamos en la región respecto, supongo de que se refiere a Latinoamérica, con respecto de estas regulaciones? Uf, bueno, un poco
de mi experiencia cuando estaba trabajando allá en Lima, y sobre todo llevando expedientes judiciales, ¿no? Claro, ahí la experiencia es de que primero el aparato, el sistema, digamos, el poder judicial, el sistema jurídico, los jueces, el parlamento debe utilizar cada vez menos el papel, ¿no? O sea, acá es un tema de primero tienen que invertir en temas de infraestructura. Y ese cambio de infraestructura significa utilizar menos el papel y llevarlo al tema de la digitalización, que es una de las primeras fases, ¿no? Que es llevar básicamente el documento hacia un modo digital y que éste sea guardado de una manera segura, ¿no? Entonces, este es el primer paso que al menos aún no lo vemos tan claro, al menos en el Poder Judicial, de mi experiencia, ¿no? Hace 5 o 6 años. Um, Creo que desde el punto de vista de Latinoamérica es el cambio de la mentalidad de llevar el hard copy, lo que es el papel, hacia el lado digital y tener la seguridad de que este documento digital esté guardado y encriptado correctamente y que nadie lo pueda tener acceso, ¿no? Es la Ujú, seguridad. ujú. Ese es el primer paso que yo veo que hay que brindar, lo que ya Europa ya lo tiene desde hace tiempo, ¿no? El tema de la seguridad, el acceso a la data, ¿no? Nadie puede acceder a una data tan fácilmente, salvo que lo puedes hackear, ¿no? Um, Ese es el punto que yo diría que es el primer paso para poder llegar a una digitalización en nuestro sistema jurídico, ¿no? Bueno, claro. Bueno, acá hay una pregunta también de Jimena. No sé, quizás la pudiera compartir por micrófono mejor porque es un poco Sí, larga. Es mucho sí, mejor sí, también. claro, claro. Muy Sí, buenas sí. tardes. Buenas Muchas gracias tardes. por la exposición, muy interesante. Un poquito dentro del marco del modelo educativo, ya que hablaron de los estudios que deberían tener los profesionales, ¿no? La Unión Europea desde el 2000, ¿no? Viene haciendo esfuerzos en su modelo educativo, ¿no? Para todos los países que las conforman. Primero empezaron con la estrategia de Lisboa, luego la estrategia europea y obviamente han apostado más hacia la tecnología, ¿no? Hacia la innovación. Entonces, no sé si desde el 2000, no sé si tiene algo, más bien un trazado histórico, si esas leyes, ¿no? Que finalmente se tratan de aplicar en los países han funcionado, ¿no? Porque una cosa es lo escrito y otra cosa es lo que se aplica, lo que se hace, ¿no? Si tiene o sea, algún alcance que nos pueda dar en ese sentido, ¿no? Tal vez algunos países sí finalmente apliquen las leyes o los proyectos, pero otros no, ¿no? Entonces no sé si por ahí tiene algún alcance en relación a eso. Claro. En el tema educacional, mira, es bien interesante porque vamos al lado ya del tema de cómo es el sistema educativo en Europa, ¿no? La ONU hizo un análisis o un estudio sobre qué países discriminan en el tema de la educación. Y discriminar me refiero básicamente a qué países, digamos, brindan un acceso, digamos, público, a que todo el mundo tenga acceso a la educación de manera homogénea, ¿no? Entre esos están los países nórdicos. Estamos hablando de Finlandia, Noruega, Suecia, donde los recursos son buenos y permiten un acceso a que la población, ¿no?, de esos países lleguen a la universidad en iguales o en casi iguales condiciones. Y ya cada uno puede decidir si realmente quiere ser exitoso o no, estudiar o no. Pero hay eso. Alemania, eh, bueno, conozco Alemania, justamente salió como un país que discrimina. Y discrimina ya desde la primaria. Su sistema educativo trata de ser selectivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y mira, y ahí va con el tema sin utilizar tecnología, sin utilizar el AI.
ya la parte de seleccionar desde la primaria aquellos candidatos o aquellos niños o jóvenes que pueden solamente acceder a la universidad. Tienen acceso a la universidad, tienen cierta forma garantizado el éxito, bueno, tienen no garantizado, tienen mayores posibilidades a tener un mejor empleo en una empresa grande. Llámalo industria automotriz, Audi, BMW, Mercedes. Ya desde la primaria, cuando un niño o un joven, digamos, no tiene buenas notas y no logra pasar un examen, ya lo ponen hacia otro lado de clase, que es básicamente, tú ya no vas a poder ir a la universidad, vas a tener que ir a una escuela técnica, ¿no? Y aquellos que por X razones, sin llegar justamente a juzgar, no pueden llegar a ese nivel, entonces están básicamente ya predestinados a otras funciones mucho más simples, ¿no? A otros trabajos más simples. Esto ya lo resultó la ONU en el sistema educativo y es un análisis muy bueno. Entonces, cada país en el tema educativo tiene autonomía. Es decir, los países nórdicos, como dije, es un tema de acceso público. En el tema de Alemania, Suiza también es así. Austria también es así. Estamos básicamente copiando el estilo germánico. Se le dice el estilo Humboldt, ¿eh? Que básicamente es, bueno, pues que el más fuerte y el más inteligente florezca, ¿no? Y aquellos que han tenido problemas justamente en el tema del aprendizaje por X razones, bueno, pues lo siento. Entonces, si este sistema, que yo lo he visto, yo he hablado con alemanes, he hablado con europeos, hablo con papás, mamás e hijos y veo esto, y si esto se implementa a nivel del AI, y el AI, ¿no? La inteligencia artificial me va a seleccionar quién va a la universidad y quién no va a la universidad, Dios mío, acá tenemos un caso, ¿eh? De que esto está violando el tema de la no discriminación. Claro, tiene que ver data objetiva, tiene que ver el tema si este niño es o este joven es aceptado o no. Es realmente muy interesante, es polémico, pero en mi punto de vista, eso es lo que pasa actualmente el tema, al menos en Alemania, en Francia, también en Francia, en Suiza y en Austria, ¿no? Sí, muy interesante, Miguel. Creo que podemos finalizar con una pregunta de Marco Gastelo, que ha estado hace tiempo, por favor. Si lo pudiera hacer por micrófono, Marco, te lo agradeceríamos. Sí, buenas tardes, ¿se me escucha? Buenas. Sí, sí, claro. Muy Muchas bien. gracias. Sí, bueno, en principio agradecer por la ponencia al expositor. Y la pregunta que quería hacer básicamente es que o sea, ya está por entrar en vigencia la LSA en Europa, que es la Ley de Servicios Digitales, básicamente. Ah, Y lo que quería saber un poco al respecto es de que si en esa ley, usted que tiene más experiencia en esa parte, se contempla todo ese ecosistema digital, debido a que, por ejemplo, Estonia ya trabaja, por ejemplo, con este aspecto robótico, digamos, a nivel judicial. Entonces, ya ha habido casos como, por ejemplo, en China, de que hay juzgados, evidentemente, no, digamos, en materias complejas, por colocarle un ejemplo, ¿no? Una obligación de dar suma de dinero o un tema de incumplimiento de contratos, sino en temas más simples, pero que ya se está utilizando, digamos, esa parte autómata y por qué no decir también que tiene que ver con la inteligencia artificial. En tal caso, para no ser tan redundante ni tan retórico, la LSA contempla de alguna manera, porque referente a sus afirmaciones fue de que no debería regularse el Internet. Eh, ¿Hasta qué punto eso puede ser positivo o negativo? Gracias. claro. El tema de servicios digitales este tema es amplio y se abarca desde el punto de vista fiscal y no fiscal, ¿no? El tema de regulación de servicios digitales, desde el punto de vista fiscal, básicamente es dónde se va a cobrar el impuesto, ¿no? Sobre todo el tema del IGB, ¿no?
Básicamente esa es la temática de los servicios digitales desde el punto de vista fiscal, ¿no? La regulación y el tema para evitar el defraude. Ahora va el lado el tema no fiscal, ¿no? Que es básicamente el uso, la implementación, la digitalización del sector público, ¿no? No conozco exactamente el caso de Estonia, pero sí hubo ya un caso, y con gusto te lo puedo pasar, de Italia. En Italia, básicamente, utilizaron ya sistemas tecnológicos para poder interpretar la norma en un juzgado, allá en Italia. Y este caso fue llevado al ECJ, lo que es a la Corte Europea de Justicia, y ya hubo un precedente indicando de que el tema de uso de tecnología tiene que básicamente enfocarse para el tema de apoyar al tema netamente administrativo, tal cual como lo comenté en el tema de la presentación, ¿no? En el tema básicamente de garantizar la confidencialidad de las partes y, digamos, y también el tema de anote de comentarios y de opiniones, o sea, básicamente en el tema del juzgado. Pero no puede, digamos, asistir al juez para tomar o interpretar la norma, ¿no? Y eso es básicamente el tema de los servicios digitales, o sea, es el tema de la digitalización del sector público, utilizando básicamente tecnología que permita, digamos, agilizar la gestión pública, pero no administrarla. Eso es básicamente vinculado al tema humano, y eso debe de permanecerse. El Internet, como yo dije, el Internet es un medio para poder alcanzar los objetivos que queremos tener como sociedad, ¿no? El Internet puede ser utilizado de muchas formas. El Internet, por ejemplo, está utilizándose para el Internet of Things. O sea, uno tiene que tener una muy buena conectividad de su celular con tu casa para poder prender la lavadora o para poder prender la cámara y poder ver a tu bebé o a tu mascota. Entonces, el Internet, de cierta forma, para mí sigue siendo un medio para el objetivo y la finalidad que tú estás dando básicamente al Internet, eso para mí debe de regularizarse. Si, por ejemplo, yo activo mi cámara del Internet y con esta cámara, por ejemplo, comienzo a espiar al vecino, esto ya debe ser regularizado. Otro caso de ejemplo es el tema de los drones. Tú puedes comprar ahorita un dron, instalarlo en tu casa, y tú estás en otro país, no estás en otro país, estás en otra localidad y activas el dron para justamente verificar qué está haciendo tu amigo o tu enamorada, ¿no? Esto básicamente funciona con el tema de la conectividad, el tema del Internet, pero no puede ser utilizado de esa manera porque ya está violando básicamente la esfera privada, ¿no? Entonces, en el tema de servicios digitales y volviendo al tema del sector público, tiene que seguir el mismo concepto, es decir, es la digitalización para poder agilizar el tema de la justicia, el tema también administrativo, pero no administrarla. Y esto es lo que el tema de esta regulación del AI ya lo está poniendo ahí un pare, ¿no? Básicamente no un pare, básicamente lo está poniendo de que ese es un AI de alto riesgo, ¿no? Y para eso tiene que generar obviamente un tema de aprobación y de autorización. Más bien agradecerle al profesor Miguel Rodríguez por su participación en este foro con este tema tan interesante. Y bueno, te invitamos cordialmente para que posteriormente cualquier investigación, trabajo que quiera exponer con nosotros, bienvenido sea. Esta es una sala abierta en la cual usted puede conversar con nosotros y tener otro evento similar, si así lo desea. Muchas gracias, señor Miguel, por su participación. Un buen fin de semana y gracias por la oportunidad. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias. Cuídense.